Bienvenidos a otra clase virtual de bioquímica. En este bloque desarrollaremos bioseguridad. ¿Cómo conceptualizamos la palabra bioseguridad? Es el conjunto de medidas preventivas diseñadas para la protección de la salud y de la seguridad de quién, del individuo, de la comunidad y del medio ambiente. ¿De quién? Del contacto o de qué? Del contacto accidental con agentes nocivos biológicos, físicos, químicos y mecánicos. Entre los objetivos de la bioseguridad tenemos el de promover los conocimientos sobre bioseguridad que le permitan efectuar la detección de riesgos y la prevención de los mismos desde el ejercicio de su función, evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Qué es un accidente laboral? Es un acontecimiento súbito, violento y no deseado que puede generar daños físicos a las personas, daños a la propiedad, daños a los materiales, interrupción de un proceso normal de trabajo. Entre las normativas de bioseguridad están las destinadas a eliminar y a reducir el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas de infección en servicios de salud vinculadas a accidentes o enfermedades por exposición de factores físicos, biológicos, mecánicos y químicos. ¿Cuáles serían los riesgos? Existen muchos y variados tipos de riesgos. Los más importantes son los riesgos biológicos, los riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos ergonómicos y riesgos mecánicos. ¿Cuáles serían los riesgos biológicos? Estos se refieren a microorganismos patógenos y a los residuos que por sus características físico-químicas pueden ser tóxicos para las personas que entren en contacto con ellos, desencadenando enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones. Podemos encontrar entre ellos el grupo de los virus, como es el caso de la hepatitis B, hepatitis C, el VIH, influenza A, bacterias, como sería Mycobacterium tuberculosis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas, o en el caso de los hongos, como por ejemplo Candidiasis, Tinea corporis, etc. Entre los riesgos físicos tenemos radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, iluminación, ventilación, temperatura, ruido. Entre los riesgos químicos tenemos que se refieren a los elementos o sustancias orgánicas e inorgánicas que pueden ingresar al organismo, ya sea por inhalación, absorción o ingestión, dependiendo de su concentración
y del tiempo de exposición. Pueden generar lesiones sistémicas, intoxicaciones o quemaduras. Tenemos como riesgos químicos los vapores, el óxido de etileno, gases anestésicos, mercurio, desinfectantes, disolventes. Entre los riesgos ergonómicos tenemos que constituyen todos aquellos objetos, puestos de trabajo y herramientas que por el peso, tamaño, forma o diseño encierran la capacidad potencial de producir fatiga física o desórdenes musculoesqueléticas, ya que obliga al trabajador a adaptarse a ellos y no al revés. Podemos tener sobre esfuerzos, postura de pie sostenida, posturas inadecuadas en general, movimientos repetitivos, uso inadecuado de la columna y levantamiento y manipuleo de objetos pesados. Entre los riesgos mecánicos tenemos caídas, golpes, choques, atrapamientos, cortes, accidentes eléctricos. Cuando hablamos de bioseguridad, podemos direccionar hacia un contexto más específico considerando el área o institución en el que realizaremos nuestras actividades. Hablando de ciencias de la salud, tenemos con referencia una bioseguridad hospitalaria, que sería un conjunto de medidas técnicas, científicas, organizativas, que previenen a las personas, instituciones, el medio ambiente de la exposición a potenciales agentes infecciosos. En este bloque se incorporaría al personal de la salud, constituiría el grupo incluyente a estudiantes de pre y posgrado de carreras de la salud, quienes se ponen en contacto con líquidos corporales de pacientes en hospitales, anfiteatros, consultorios y o vehículos de emergencia, así como en instituciones de medicina veterinaria. Si mencionamos al riesgo biológico que esto conlleva, tenemos al personal de la entidad de salud, que pueden constituir personal administrativos, los profesionales de ciencias de la salud y servicios generales, todos ellos trabajando en salud ocupacional y con un panorama de riesgos. También en este bloque tenemos al paciente, que puede ser un paciente infectado o con infección nosocomial. Y también tenemos al equipo contacto, que puede darse por contacto directo o contacto indirecto. Todo esto puede conllevar a una infección cruzada y nos exige considerar seriamente las indicativas de las normas de bioseguridad. Bioseguridad contiene pilares que lo sustentan y dan origen justamente a estas precauciones universales. Por un lado se menciona la universalidad, por otro lado las barreras de protección y las medidas de eliminación. Los tres pilares que van a sustentar, por tanto, a esta bioseguridad
como mencionamos, universalidad y el uso de barreras, hace mención a los equipos de protección personal o EPP y los medios de eliminación de este material contaminado. En cuanto a la universalidad, de este principio nace el concepto de potencialidad, es decir, que sin importar si se conoce o no la serología de un individuo, el estrato social, el sexo, religión, etc., se debe seguir las precauciones universales, ya que potencialmente puede portar y transmitir microorganismos. ¿A qué conlleva esto? A asumir que toda persona está infectada y que sus fluidos y todos los objetos que se han utilizado en su atención son potencialmente infectantes, ya que es posible saber a simple vista si alguien tiene o no alguna enfermedad. Por tanto, esta imposibilidad exige a que uno considere que toda persona está infectada. Por tanto, todos los pacientes y sus fluidos corporales, independientemente del diagnóstico, deben ser considerados como infectados e infectantes y tomarse las precauciones necesarias para prevenir la transmisión. Las barreras de protección, sin embargo, son los elementos que protegen al personal de la transmisión de infecciones. Se clasifican en dos grandes grupos. Por un lado, el grupo de inmunización activa de vacunas y por otro lado, el uso de las barreras físicas o elementos de protección personal o EPP. Hablando de vacunación del personal, es importante tener en cuenta algunos aspectos previos. La seguridad laboral comienza antes de entrar en contacto por primera vez con el paciente. El personal en la etapa formativa debe ser informado y adiestrado en estos instrumentos. Debe ser evaluado con un adecuado examen clínico y de laboratorio. Incluye serologías de las que dará consentimiento o rechazo por escrito. Debe ser inmunizado adecuadamente. Debe conocer los riesgos inherentes a su tarea. Entonces, en el grupo de las vacunas se menciona a la vacuna contra la hepatitis B, la antigripal, la triple viral contra la varicela, la DTPA, difteria, tétanos, pertusis, la DT, doble bacteriana, tétanos, y la antimeningocócica. La que es contra la hepatitis B posee un esquema de 3 dosis. La antigripal, una dosis anual en época preepidémica o epidémica. La triple viral, una serología negativa, 2 dosis. Contra la varicela, serología negativa, 2 dosis. Contra la difteria, tétanos y pertusis, dosis única. Y la doble bacteriana tétanos, una dosis cada 10 años. Las precauciones universales a ser consideradas por el personal de blanco es el de líquidos corporales, sangre, saliva, semen, lágrimas, LCR, líquido amniótico, etc. Descontaminación, limpieza, desinfección y esterilización.
manejo adecuado de los objetos afilados y punzantes, manejo y eliminación segura de desechos y recipientes, aseo y desinfección adecuada de los ambientes del establecimiento con hipoclorito de sodio al 10%. El mecanismo de transmisión y nivel de intervención. Las acciones que se pueden implementar para controlar la posibilidad de contaminación son consideradas justamente la fuente, el mecanismo de transmisión y el trabajador. La fuente, puerta de salida. No busca la ubicación física, el reservorio, pacientes, secreciones, tejidos, material contaminado, sangre del paciente. Las vías de transmisión, vías respiratorias del paciente, piel o tejidos del paciente, secreciones del paciente en superficies contaminadas, vómites, intestinos del paciente, medios de cultivo de microorganismos, secreciones del paciente en superficies contaminadas, vómites. Las patologías transmisibles. Hablamos de, dependiendo de los mecanismos de transmisión percutánea o parenteral, la enfermedad a vigilar sería hepatitis B, hepatitis C, VIH. Si hablamos del mecanismo de transmisión respiratoria, la enfermedad a vigilar sería difteria, meningitis meningocócica, infecciones por Haemophilus, infección por neumococo, tuberculosis, sarampión, cólera. Si el mecanismo de transmisión es entérica, fecal, oral, la enfermedad a vigilar sería hepatitis A, hepatitis B, enfermedad por salmonela, cólera, shigelosis. Si el mecanismo de transmisión es de contacto directo, piel, la enfermedad a vigilar sería sífilis, infección meningocócica, infecciones por cocos gram positivos, escabiosis, pediculosis, en mucosas conjuntivitis. Y si el mecanismo de transmisión es por artrópodos, la enfermedad a vigilar sería paludismo, leishmaniasis, fiebre amarilla, dengue, en aquellas áreas endémicas. Entonces, tenemos que para este grupo hablaríamos de una percutánea o parenteral, pinchazo, herida, salpicadura, tos, estornudo, contacto directo, salpicaduras a través de las manos. En cuanto al trabajador, puerta de entrada, tenemos la piel a través de heridas, abrasiones y dermatitis, o por la mucosa oral, mucosa conjuntival, mucosa nasal, vía respiratoria, vía digestiva. Los métodos de seguimiento y control en la fuente serían las normas de asepsia y antisepsia. Conocer y aplicar el panorama de riesgos, realizar visitas de inspección, informe de incidentes. En los mecanismos de transmisión, aplicar las normas de bioseguridad, vigilancia del accidente de trabajo. En el trabajador, verificar el uso del equipo de protección personal, el estado inmunológico con respecto a las vacunaciones, exámenes de laboratorio y capacitación. Para prevenir el accidente laboral con riesgo biológico, tenemos áreas de riesgo a vigilar, que serían los sitios o servicios donde se manejan líquidos de precaución universal, el proceso del manejo de los residuos hospitalarios y el manejo de la ropa contaminada.
y aquellos eventos por vigilar serían en el ambiente, condiciones de iluminación, espacios locativos, orden y aseo, dotación de elementos de bioseguridad, y en la organización, prácticas de normas de bioseguridad, vigilancia del accidente de trabajo. Con todo esto nos conlleva a rememorar un poco estos dos vocabularios que fomentan las prácticas de bioseguridad, como es el caso de asepsia y antisepsia. La desgerminación o limpieza, disminución de microorganismos con agua y jabón sin eliminarlos ni inactivarlos. La desinfección, que sería el procedimiento para inactivar los gérmenes mediante el uso de desinfectantes químicos gracias a su poder germicida. Y la esterilización, destrucción de los microorganismos y sus esporas por medios físicos y químicos. Considerando bioseguridad, debemos clasificar las áreas y los elementos. Las áreas pueden ser del tipo críticas, semicríticas y no críticas. Las críticas son de alto riesgo de infección, como por ejemplo sala de partos y urgencia. Las semicríticas de mediano riesgo de infección, como sería el servicio de alimentación, y las no críticas bajo riesgo de infección, salas de espera, rehabilitación cardíaca. Entre las áreas y los elementos clasificados en críticas, semicríticas y no críticas, tenemos para las áreas críticas los objetos invasivos como instrumental, catéteres, etc. En el bloque de las semicríticas entran en contacto con piel no intacta, mucosas, como por ejemplo broncoscopios, endoscopios. Y las no críticas entran en contacto con la piel intacta, brazaletes, patos, camas. En cuanto al equipo de protección personal o EPP, su utilización constituye una barrera entre personas y objetos, entre personas y personas y personas y objetos. Sin embargo, algunos eliminan el riesgo de accidentes y otros solo lo disminuyen. Entonces, entre los equipos de protección personal tenemos guantes, barbijos, camisolines o batas, cofias, antiparras. Respecto a los equipos de protección personal, guantes sirven para la protección de las manos y la indicación de uso es para todos aquellos procedimientos en donde se manipulen fluidos corporales y en aislamientos de contacto. El modo de uso: es necesario lavarse las manos antes y después de utilizar los guantes. Son de un solo uso y pueden ser de látex, de polivinilo, de goma u otro material impermeable. Podemos tener los tipos de guantes de examinación y los guantes estériles. En cuanto a los equipos de protección personal, barbijos o tapabocas sirven para la protección de boca y nariz. La indicación de uso: todos aquellos procedimientos donde exista riesgo de ser salpicados en la boca con fluidos corporales. Además, reducen el esparcimiento o inhalación de partículas portadoras de bacterias o virus generadas al estornudar o toser. Estos barbijos
pueden ser de procedimientos o quirúrgicos. Ayudan a evitar la diseminación de gotas respiratorias por parte de las personas que las utilizan. No están diseñadas para proteger contra la inhalación de partículas muy pequeñas. Y el modo de uso es ponerse el barbijo cuidadosamente de modo de que ésta cubra la boca y la nariz y sujete ceñidamente para que no haya huecos entre la cara y la mascarilla. Se procura no tocarlo mientras uno lo lleva puesto y siempre que toque un barbijo, por ejemplo, al quitarse, debe de hacerse las manos lavándose con agua, jabón o usando un antiséptico para las manos con base de alcohol. Tan pronto como el barbijo se humedezca, hay que cambiar por otro limpio y seco. Los barbijos N95 son máscaras especiales que se ajustan sobre la cara evitando fugas en torno a los bordes. La mayor parte del aire se inhala a través del material del filtro. La eficiencia del filtro es del 95% para proteger de la inhalación de partículas muy pequeñas. Se utiliza en pacientes con aislamiento aéreo, en patologías tales como tuberculosis pulmonar. Los tipos de barbijos, como mencionamos, pueden ser quirúrgicos o de procedimiento. En cuanto al equipo de protección personal antiparras, la función que cumple es de protección de la mucosa ocular. La indicación de uso es en todos los procedimientos con manipulación de fluidos corporales y el modo de uso es de que se colocan como cualquier anteojo o gafas. Pueden ser de cualquier tipo y material. Los lentes de contacto no constituyen un equipo de protección personal. Aquí podemos ver tipos de antiparras. Los camisolines o batas son de protección para el cuerpo. La indicación del uso es en todos los procedimientos con manipulación de fluidos corporales. Pueden ser estériles o no estériles. Su modo de uso, por su impermeabilidad e hidrorrepelencia, se colocan por encima de la ropa de trabajo del personal para evitar el contacto del cuerpo con fluidos corporales. Tenemos los descartables y los no descartables. En cuanto a equipos de protección personal, cofias sirve de protección para el cabello. La indicación del uso es con el fin de evitar el contacto de salpicaduras por material contaminado y además evita la contaminación del paciente con los cabellos del trabajador. Su modo de uso se coloca sobre la cabeza ocultando la totalidad del cabello. Aquí podemos ver unos tipos de cofias con una diferenciación de colores y materiales. En cuanto a equipo de protección personal, botas o cubre calzados, cumple la función de proteger los pies. La indicación de su uso es con el fin de evitar el contacto de salpicaduras por material contaminado y además evita la contaminación de los pies del personal de salud. Su modo de uso se coloca sobre el calzado del personal. Es importante respetar el orden secuencial de colocación y retiro de estos equipos de protección personal. La colocación implica primero el camisolino bata, segundo el barbijo quirúrgico o N95, tercero antiparras y cuarto guantes, previo lavado de manos. Y para el retiro
primero serían los guantes, luego los antiparras, luego el camisolín y por último el barbijo quirúrgico o N95. Las consideraciones. Lavarse las manos antes de la preparación y colocación de todos los equipos de protección personal. Retirar las protecciones en la puerta de la habitación previo a salir de la misma, excepto el barbijo N95 que se lo extrae después de salir de la habitación. Lavarse las manos luego de retirar todo el equipo de protección personal. Aquí podemos ver una ropa inadecuada para usar en el laboratorio. Una bermuda corto y una remera exponiendo las piernas y los brazos a libre contaminación de sustancias o fluidos contaminantes. Es importante conocer de que todos los desechos hospitalarios están clasificados. Por ejemplo, los desechos hospitalarios de clase A constituyen aquellos residuos biocontaminados. Son de atención al paciente, como por ejemplo secreciones, líquidos orgánicos, material biológico, cultivo y medios de cultivo provenientes del laboratorio clínico, vacuna vencida o inutilizada, residuos quirúrgicos y anatomopatológicos y los punzocortantes. Las medidas de eliminación de estos desechos hospitalarios. Como estos desechos generados en los procesos y en las actividades de atención e investigación médica en hospitales, clínicas, puestos de salud, laboratorios y otros, ¿sí? Tenemos el grupo de los desechos hospitalarios clase B, residuo especial, son residuos químicos peligrosos, contienen recipientes o materiales contaminados por sustancias y o productos químicos tóxicos, corrosivos, inflamables, explosivos. Pueden ser residuos farmacéuticos, medicamentos vencidos, no utilizados, etc. Y aquellos residuos radioactivos. Y los desechos hospitalarios clase C constituye el residuo común, como por ejemplo material de oficina caracterizado por papeles, cartones, cajas, plásticos, restos de preparación de alimentos, etc. Existen normativas internacionales para la eliminación de basuras por medio de bolsas de colores. La de color verde para los desechos ordinarios no reciclables, la de color rojo, desechos que implican riesgo biológico, la de color negro, desechos anatomopatológicos, la de color naranja, desechos de plástico, la de color blanco, depósito de vidrio, la de color gris, papel y cartón. Acá vemos una imagen de un personal gestionando el traslado de un desecho que contiene un elemento cortopunzante que debería estar en una caja especial para elementos cortopunzantes, no en este tipo de bolsa. ¿Por qué? Porque va a conllevar a un accidente laboral. ¿Cuáles serían las recomendaciones? No reencapuchar las jeringas, por ejemplo. Saber utilizar los descartadores de agujas y cortopunzantes, que son de boca ancha, de paredes rígidas, resistentes, seguros y de cierre hermético. Y considerar que bioseguridad implica el autocuidado como base de la prevención de accidentes
con riesgo biológico y que para ello se necesita un trabajo en equipo, una conciencia de importancia de la prevención. Con esto espero que haya sentado un poco algunos conocimientos respecto a bioseguridad. Nos encontramos pronto. Gracias. Continuamos para la próxima.